Bueno, pues vamos a nuestra carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad que no haya quien os esclavice. ¿Cómo? Por medio de, y nos da 5 medios por los que podemos ser esclavizados, 5 medios de esclavitud espiritual. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo y no según Cristo. Ya hemos visto las 3 primeras anteriormente y hoy vamos a ver la cuarta. Conforme a las presuposiciones del mundo. Conforme a las presuposiciones del mundo. De todas las frases de este versículo, esta es la más polémica entre todos los comentaristas. No es fácil interpretarla. Conforme a las presuposiciones del mundo. El problema está en la palabrita esa, presuposiciones. ¿A qué se refiere Pablo con esta frase? Conforme a las presuposiciones del mundo. En primer lugar, vamos a ver cómo traducen esta palabra presuposiciones las diversas versiones de la Biblia. Hay 2 grupos. El primero entiende que se refiere a los principios, a las doctrinas o a las enseñanzas de aquellos falsos maestros. El primer grupo entiende que se refiere a las enseñanzas. Y el segundo grupo entiende que se refiere a espíritus, a los demonios. Unos lo traducen como enseñanza y otros como los demonios de este mundo. En cuanto al primer grupo, que traducen por principios, doctrinas o enseñanzas, pues está, por ejemplo, la Biblia textual, que es la que estamos siguiendo, que traduce conforme a las presuposiciones del mundo. La Reina Valera del 60 habla de los rudimentos del mundo. La Nueva Versión Internacional habla de los principios de este mundo. Y la Biblia de las Américas dice principios elementales del mundo. Y respecto al otro grupo, que entienden que aquí se está refiriendo a espíritus o demonios, pues encontramos la Nueva Traducción Viviente, que habla de poderes espirituales en el mundo. La Biblia Dios habla hoy, que traduce poderes que dominan este mundo. La traducción en lenguaje actual traduce de esta manera. Dice: esta gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo. Como veis, podemos agrupar las traducciones en 2 grupos. Unos entienden que se refiere a enseñanzas y otros que se refieren a demonios, que los demonios son los que gobiernan hoy este mundo en el que vivimos. Podemos observar también cómo el traductor, ya veis cómo el traductor, por muy neutral, imparcial y objetivo que quiera ser, en algunas ocasiones tiene que interpretar, no solo traducir, sino tiene que interpretar para poder traducir. Y lo hace, cuando se da este caso, lo hace, claro, de acuerdo a su propia teología. Por eso, en los pasajes difíciles, como es este el caso, es bueno comparar varias traducciones. En la revelación de Dios al hombre hay una secuencia. No nos apareció la Biblia esta traducida al castellano
directamente de Dios. Hay una secuencia en la revelación que Dios nos dio hasta llegar aquí. Comenzamos por la revelación. Dios se revela al hombre a través de la Biblia, pero a través de los manuscritos originales, lo que se llama la autógrafa. Y lo hace utilizando el método de la inspiración. Dios inspiró tanto a los autores como inspiró a las palabras, a la Biblia, a los escritos, a sus escritos. Inspiró tanto a autores como a los escritos. Y lo hizo además en un tiempo de la historia determinado. No lo hizo antes de ayer, lo hizo hace 2000 años, en una cultura determinada y en unos idiomas concretos. Básicamente fueron en hebreo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Así que para llegar a entender lo que Dios nos reveló realmente, tenemos que no solo traducir literalmente lo que dice la Biblia, sino trasladarnos también a aquellos tiempos. Hace 2000 años, cuando fue escrito el Nuevo Testamento, o incluso más, cuando fue escrito el Antiguo Testamento. Trasladarnos a aquella cultura, a la manera de expresarse, etc. Así que el primer paso de la revelación de Dios es la propia revelación de Dios en los escritos originales, en hebreo y en griego. El segundo paso es la traducción. Después tienen que intervenir los traductores para traducir la Biblia, que estaba en hebreo y en griego, a nuestros idiomas actuales, en nuestro caso al castellano. ¿Para qué? Para que podamos entenderla, si no, no vale de nada. Así tenemos diversas traducciones como la Reina Valera del 60, la Biblia textual, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga y muchas otras. En tercer lugar, seguidamente, después de que ya tenemos la Biblia traducida al castellano, intervienen los comentaristas y los teólogos, que son los que deben estudiar, interpretar y sistematizar las enseñanzas de la Biblia. Y así las agrupan por doctrinas, pues lo que dice la Biblia sobre la propia Biblia, sobre Dios, sobre el pecado, sobre el hombre, sobre Jesucristo, sobre su obra, sobre el Espíritu Santo, sobre la segunda venida, etcétera, etcétera. A continuación venimos los pastores y maestros de las iglesias locales que enseñamos la palabra de Dios a las congregaciones. Y finalmente, en quinto lugar, cada uno de nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios, una vez que la entendemos, a nuestras vidas, ¿no? Así que la secuencia es revelación, traducción, teología, enseñanza y aplicación. Volviendo a nuestro texto, conforme a las presuposiciones del mundo, la palabra griega que traducimos aquí por presuposiciones o por rudimentos o por principios es estoikeia. Y estoikeia inicialmente, esto lo entenderéis bien los que sois o los que somos del campo, es ese surco que va haciendo el arado en la tierra, sea tirado por vacas o tirado por tractor. El surco que se va haciendo en línea recta en la tierra. Eso es lo que significaba originalmente estoikeia. Y después llegó a adquirir el significado de elementos o unidades que componen una hilera, una fila, una serie de cosas, una fila de cosas. Eso era estoikeia. Por ejemplo, los principios elementales de las matemáticas, sus elementos básicos, sus rudimentos, ¿cuáles son? Son los números, el 1, el 2, el 3, el 4, etc.
Los principios elementales de la escritura, ¿cuáles son? Son las letras del alfabeto, A, B, C, D, etc. Los principios elementales de la química son sus elementos básicos, los cuales son pues el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el hierro, el aluminio, etcétera, etcétera. Estos son los elementos básicos de la química, que son los componentes elementales del mundo material, las piezas básicas que constituyen nuestro universo. En la antigüedad, como no se conocían todos esos elementos, en la antigüedad se solía decir que el universo se componía solo de 4 elementos: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Hoy, sin embargo, sabemos que es un poco la composición del universo es un poco más compleja, ¿verdad? Pues esta palabra, stoicheia, es empleada en este sentido que estamos explicando, los elementos que componen una hilera, una fila, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 13, donde dice: Amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda la promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor se refiere al juicio final, al fin del mundo, cuando se establecen los nuevos cielos y la nueva tierra. Cuando veáis en la Biblia, el día del Señor se refiere a eso, al juicio final, al fin del mundo. Sin embargo, cuando veamos que pone el día de Cristo, se refiere al arrebatamiento de la Iglesia. Entonces, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos, stoicheia, los elementos del universo, los que componen el universo, esa química, esos elementos químicos que mencionamos antes, los elementos abrasados serán disueltos, y la tierra y las obras que en ella hay no serán halladas. Puesto que todas las cosas han de ser disueltas así, ¿qué clase de personas es necesario que seáis santas y con buena conducta y piadosas, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos ardiendo serán disueltos y los elementos, otra vez stoicheia, y los elementos quemados son derretidos? Pero, según su promesa, esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. Bien, dicho esto, ahora nos preguntamos, ¿en qué sentido emplea Pablo esta palabra cuando dice conforme a las presuposiciones del mundo? En primer lugar, puede estar refiriéndose a las diversas doctrinas que configuran el sistema religioso de los falsos maestros. De manera que cada doctrina sería una unidad de la hilera de su sistema religioso. En tal caso, la palabra viene a significar pues doctrinas, enseñanzas o ideas básicas de su sistema religioso. Según esta primera lectura, la traducción correcta sería conforme a las enseñanzas del mundo. La doctrina cristiana también puede dividirse en partes o componentes, pues tiene sus doctrinas básicas y enseñanzas rudimentarias. En este sentido, los principios elementales de toda religión o filosofía son inevitables y además son necesarios. Todo depende de si son acertados o no lo son, si son buenos o son malos, si proceden del mundo o proceden de Dios.
Si lo interpretamos así, la palabra mundo, aquí, conforme a los rudimentos o las enseñanzas del mundo, si lo interpretamos así, la palabra mundo aquí debe de entenderse en el sentido ético, como la utiliza de manera habitual Pablo en sus escritos. Se refiere a la sociedad humana, que está alejada de Dios, que es autosuficiente y que es arrogante, y que lucha beligerantemente incluso contra Dios. Así pues, según esta lectura de la frase, el apóstol está diciendo que las enseñanzas de los falsos maestros son mundanas y no divinas, conforme a las enseñanzas del mundo. En segundo lugar, Pablo podría estar refiriéndose más que a las enseñanzas, a las premisas que subyacían por debajo de esas enseñanzas, es decir, a los principios, rudimentos, a las teorías, a las presuposiciones o a los cimientos sobre los que se construían esas enseñanzas de las que hablamos antes. Así es como lo interpretan las siguientes versiones, las siguientes traducciones de la Biblia. Pues la Biblia textual, que habla de las presuposiciones del mundo, la Reina Valera del 60, que habla de los rudimentos del mundo, la Nueva Versión Internacional, que dice los principios de este mundo, y la Biblia de las Américas, pues habla de los principios elementales del mundo. Ya hemos dicho que una filosofía puede estar muy bien elaborada intelectualmente, pero si se construye sobre teorías o bases erróneas, será como un edificio imponente construido sobre cimientos defectuosos. ¿Qué pasará? Acabará cayendo. Así, los falsos maestros de Colosas celebraban ceremonias muy vistosas, practicaban un ascetismo aparentemente loable, tenían revelaciones místicas de ángeles, hablaban muy bien, con una gran aparente espiritualidad, pero todas esas prácticas se fundaban sobre premisas falsas. ¿Por qué? Porque ellos suponían que existían una serie de señores celestiales, de ángeles, a quienes había que rendir culto, lo cual es falso. Porque ellos suponían que el duro trato del cuerpo del ascetismo tenía mucho valor espiritual, lo cual es falso. Porque ellos suponían que había que seguir practicando el ceremonialismo judío, incluida la circuncisión, lo cual es falso. Porque ellos creían en las nuevas revelaciones del misticismo, lo cual es falso. Sobre todo, esto último, que era el origen de la mayoría de sus errores, las nuevas revelaciones. Y claro, sobre esos cimientos defectuosos no se podía construir la verdadera iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Sino solo una iglesia falsa, una secta, lo cual, por cierto, es la estratagema preferida de Satanás, es decir, suplantar a Dios, suplantar a la palabra de Dios, añadiéndole nuevas revelaciones, suplantar a los ministros de Dios y suplantar a la iglesia de Dios. Ese es el método preferido de Satanás, suplantar, la suplantación. Pero, en tercer lugar, algunos comentaristas han creído ver aquí, en esta palabra estoiqueia, un término técnico empleado por los falsos maestros y que se refería no a enseñanzas o premisas, como hemos visto, sino a seres espirituales, a ángeles, a los señores celestiales que, según se creía en aquellos tiempos, de forma mayoritaria,
habían creado y controlaban el mundo material, el espiritual y el ético de la sociedad. Según esta interpretación, Pablo no se estaría refiriendo a las enseñanzas de los falsos maestros ni a las premisas que daban por supuestas para elaborar dichas enseñanzas, sino que se estaría refiriendo a demonios, a los poderes demoníacos, los cuales efectivamente son los que hoy controlan el mundo y conforman la sociedad. Esta lectura última es rechazada por algunos, por ejemplo, por Hermann, por Hendriksen, por La Cueva, por Sturz y otros. Es explicada por alguno, es decir, sin rechazarla ni oponerse a ella, simplemente la explican, dicen que puede ser así, como por ejemplo Abbott o Staff. Pero desde finales del siglo XIX es defendida por muchos. Fijaos lo que he dicho. Es rechazada por algunos, es explicada por alguno, pero es defendida por muchos. Por ejemplo, Barclay, Carson, Guthrie, McRae, Nielsen, Songer, Pablo Wickham, Biersbe, Bacon, Ryrie y otros. En cuanto a MacArthur, por ejemplo, él lo que hace es que expone las dos posiciones, pero dice que la segunda le parece que es menos probable que la primera. Es decir, no la niega, pero se inclina por la primera. Y así, según esta tercera posición, es decir, que se entiende que son espíritus o demonios, pues traducen las versiones de la Nueva Traducción Viviente, que habla de poderes espirituales de este mundo, de Dios habla hoy, como que traducen por poderes que dominan este mundo, la traducción en lenguaje actual, que habla de esta gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo. Estos poderes espirituales o espíritus poderosos o señores celestiales serían para los falsos maestros los creadores del universo y por tanto sus elementos constitutivos. Si aceptamos esta lectura, hemos de entender que el mundo al que aquí se refiere no está hablando de un mundo en sentido ético, como si fuera la sociedad, sino como el universo material y espiritual. Esos señores celestiales fueron los creadores del universo. Recordad que cuando la Biblia habla de mundo puede estarse refiriendo a el mundo material, es decir, el planeta Tierra o el universo, al mundo personal, es decir, al conjunto de personas que habita el planeta Tierra, o al mundo ético, es decir, la sociedad, al sistema organizado por Satanás y que es contrario a Dios. Según esta interpretación, pues, Pablo está diciendo que el problema de estas enseñanzas no es que procedan del mundo, como sociedad, en el sentido ético, sino que proceden de los principios elementales, es decir, de seres angelicales, los cuales crearon y controlan el mundo físico y el espiritual. Sobre este pasaje, MacArthur dice lo siguiente, literalmente dice, lo voy a leer. Existe un segundo sentido para estoiqueia, aunque, aquí está la clave de su posición, aunque menos probable. Él piensa que es menos probable que se refiera a ángeles.
o demonios. Existe un sentido para stoiqueia, aunque menos probable. Podría referirse a espíritus elementales, ya sea supuestas emanaciones de Dios o seres espirituales que las personas en la antigüedad relacionaban con las estrellas y los planetas. La astrología no es algo nuevo. Muchos de los grandes hombres del mundo antiguo, tales como Alejandro Magno, Julio César y otros, creían en ella de manera tácita. Las personas que creían en la astrología caían en las garras del determinismo rígido. El movimiento de las estrellas y de los planetas controlaba su destino, a menos que tuvieran el conocimiento oculto necesario para escapar de su control. Este conocimiento secreto es el mismo que pretendían poseer los falsos maestros. Ya que muchos de los colosenses habían creído en la astrología antes de la salvación, porque en la astrología creía todo el mundo en aquellos tiempos, Pablo estaba también previniéndolos acerca de esta falsa enseñanza. En cualquiera de los dos casos, lo que los herejes ofrecían no era un progreso en el conocimiento espiritual, sino un retroceso a un estado espiritual pueril y a una doctrina de demonios. Y cita 1 de Timoteo 4, versículos 1 al 4, que dice: pero el Espíritu expresamente dice en los postreros tiempos. Dice que en los postreros tiempos ya estamos hoy. Desde que Jesucristo vino a este mundo, comenzaron los postreros tiempos. Pero el Espíritu expresamente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Está hablando de demonios. Algunos en la Iglesia, en los postreros tiempos en los que estamos, apostatarán de la fe, escuchando y siguiendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así los define a las herejías, a la falsa doctrina, así las define Pablo: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Para no andar con palabras delicadas. Los cuales esos escuchando tal, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. Es decir, que actúan con una hipocresía descarada, porque ya no tienen ni conciencia ni vergüenza. Versículo 3, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos, es decir, ascetismo y legalismo judaizante, los cuales Dios creó para que, con acción de gracias, participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada es despreciable cuando se toma con acción de gracias. Así pues, concluimos, hermanos, que sea como sea, traduzcamos esta frase como la traduzcamos, bien como enseñanzas, como principios o teorías, o como espíritus o demonios. Lo cierto es que detrás de muchas filosofías, religiones e ideologías que brotan de la calenturienta imaginación humana, lo que hay son fuerzas ocultas, demoníacas, huestes satánicas, dirigidas por el Dios de este siglo, que ya sabéis quién es, las cuales controlan el sistema de la sociedad, es decir, la política, la economía, la religión, la cultura, la educación, las ideologías, todo lo que conforma la sociedad y su pensamiento. Y además, estos demonios lo que desean es esclavizar al hombre y alejarlo de Dios. Por tanto, sea que la traducción correcta sea
una o sea otra, sean enseñanzas, sean teorías o sean demonios. Sin duda Pablo ve que las doctrinas erróneas son fruto no sólo de una corrompida y calenturienta imaginación humana o de una perversa influencia mundana, sino que en última instancia, ¿a quién deben su origen? Deben su origen a las siniestras fuerzas del mal, que son las que gobiernan realmente este mundo. Dice en 1 de Juan 5:19, porque la Biblia habla mucho de esto. Dice en 1 de Juan 5:19, por ejemplo, sabemos que procedemos de Dios y que el mundo entero yace bajo el maligno. El mundo entero, la sociedad en medio de la cual vivimos. Y en 2 de Corintios 4:3 y 4 dice, y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el Dios de este siglo, cenó las mentes de los incrédulos. El Dios de este mundo, de esta sociedad, el que la dirige, el que la conforma, cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por tanto, hermanos, mirad que no haya quien os esclavice. Se lo dice Pablo a los colosenses, pero podemos aplicárnoslo a nosotros también. Mirad que no haya quien os esclavice. ¿Cómo? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo, que podía estar refiriéndose a las enseñanzas del mundo o a las teorías del mundo o conforme a los espíritus y demonios que dirigen el mundo, y no según Cristo. Amén.